En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y desde el Ministerio Abrazando Nuestra Fe iniciamos una semana especial, una semana dedicada a la Madre. Como dicen la canción, los refranes, tan grande es la Madre que hasta Dios quiso tener una. Hoy vamos a centrarnos un poquito en la simbología, en la naturaleza, en el ser madre. Primero porque la maternidad, aunque en estos tiempos no se entienda tan así, es parte de la naturaleza humana. Es decir, si nosotros viéramos las especies y nosotros como una de ellas, solamente desde el punto de vista biológico, reproductivo, la razón de ser del hombre y la mujer sería efectivamente el hecho de la reproducción, de procrear, de reproducirse. Un concepto que tienen los animales, las especies, que tienen de hecho esta habilidad natural de reproducirse. Pero en el ser humano, criatura de Dios, imagen de Dios, el don de la maternidad, y lo refiero como un don porque efectivamente es una gracia común, no es no común no serlo, sino lo común es serlo, es una gracia común, un don, tiene muchas más aristas y profundiza más en el simple hecho de traer vida al mundo, porque esta vida que se va a traer al mundo requiere no solamente atención primaria de alimentación, higiene, salud y en cierta forma también un aprendizaje motriz, sino que también va a la profundización del ser, es decir, ese individuo, esa persona, viene, a diferencia de los animales, viene con inteligencia y voluntad. Una inteligencia que permite el pensamiento abstracto, razonar, el hacer preguntas. Y justamente lo que ha llevado al hombre a avanzar tanto como especie, como individuo, sobre todo si queremos ver algo muy cercano, lo que fue el siglo XX, un siglo vertiginosamente de avances para la humanidad, desde algo tan básico como la consolidación y la aparición de la electricidad, hasta ya finales de ese siglo, pues ya prácticamente conquistando la luna. También fue, en cierta forma fue, esa misma inteligencia produjo bombas atómicas, produjo desde el punto de vista científico, también puso medicinas, prolongó la capacidad de vida del ser humano, la expectativa de vida del ser humano. Es decir, el ser humano se educa. Y ese educarse no es un fruto del azar, no es un fruto de la improvisación, no es algo que viene dentro de la persona, sino que requiere de la presencia. En este caso, me refiero a la madre porque es a quien estamos homenajeando esta semana, pero principalmente también a la familia, padre y madre en sí, que son las primeras escuelas del individuo. Vamos a conocer, vamos a transitar tres momentos de lo que queremos transmitir desde esta serie, que es de este especial, que es la maternidad antes, durante y después. Como le decimos a María en el Rosario, en cuanto a su virginidad, y la decimos que es antes, durante y después del parto. La maternidad pasa por un proceso muy similar y hoy vamos a hablar del soñar ser madre. Y aquí necesariamente tengo que hablar de las niñas. Aquí sí tengo que dirigir un discurso muy específico a la mujer. Lamentablemente, hoy no es común, y además si lo fuese duramente criticado, que una niña se levante en un aula y cuando le digan ¿qué aspiras tú cuando quieras ser grande? Diga yo quiero ser madre. Dice bueno, pero ya va, o sea, estamos hablando que te tienes que desarrollar como individuo, ser profesional, viajar, soñar, potenciarte y luego pensarás en la maternidad.
En cierta manera, la maternidad hoy por hoy inclusive se ha entendido como muchos obstáculos para, y por eso la edad para ser madre en nuestra época cada vez es más prolongada. Ciertamente la mujer tiene un reloj biológico que no le permite esperar mucho. Pero lo que quizás en los tiempos de María respondía a los 14, 15 años a una maternidad, porque también la proyección de vida era hasta los 40, 45 años, hoy por hoy difícilmente una joven se plantea una maternidad. Cuando digo se plantea, es que la planifica, la desea, la quiere antes de los 30 años. Ya luego de que ha transitado pues toda una formación académica, se acentúa profesionalmente y en algunos casos no es condicionante, porque lo he escuchado, establece alguna familia. En la mirada de María, esto que voy a decir es muy propio de mí, o sea, no siempre lo dejo abierto a cualquier corrección, ¿no? De personas que verdaderamente a la Biblia le han metido el pecho y la han estudiado, y además tienen la escuela de los padres y doctores de la iglesia, que en la Edad Media, por ejemplo, con la sentencia y luego las sumas, iban acompañando a la interpretación bíblica. Pero algo que me llama a mí poderosamente la atención es que María aparece muy poco en los evangelios. De verdad que, de hecho, no solamente que aparece poco, sino que habla poco, ¿no? Su aparición es como muy puntual. Pero dentro de ese poco aparecer, entre el capítulo 1, que es el evangelista que me voy a soportar hoy, voy a apoyar hoy, entre el capítulo 1 y el capítulo 1 hasta el versículo 37, María no es madre. Y en esa visión de la María no madre, la María niña o la María joven, se piensa que María sale embarazada entre los 13, 14 o 15 años. Insisto, algo que no nos debe escandalizar, porque no podemos juzgar ese tiempo con nuestro tiempo. Esto era lo común en esa época, y por algo Dios también establecería que, entendiendo cada tiempo, que el desarrollo en una niña puede estar entre los 12, 13 años de edad, inclusive antes, lo que le va diciendo desde el punto de vista natural, no hablo de lo psicológico y social, que ya su cuerpo está entrando en una etapa de madurez para la concepción, que eso requiere otro tipo de formación también, sobre todo para la época que vivimos. Pero quiero sentarme un poquito en la María no madre. La María no madre, la única referencia que tenemos desde el punto de vista no bíblico, extra bíblico, que yo conozco, por supuesto debe haber otras, son los escritos de Sor María de Ágreda, de un libro que se llama La mística ciudad de Dios. En este libro, la mística ciudad de Dios, esa mística ciudad es María, ¿okay? Y el libro habla, de cierta forma, es una biografía, insisto, mística, no oficial, no obligatoria, no tiene nada que ver con el canon, ni mucho menos es complementaria a los evangelios, porque nada en sí complementa a los evangelios, eso hay que tenerlo claro. Hay informaciones que son, desde el punto de vista histórico, interesantes, pero lo formal es lo que la iglesia enseña. Pero en este libro se hace mención a que María, desde muy niña, desde los 3 años, ella fue consagrada al templo por Ana y Joaquín, sus padres, Santa Ana y San Joaquín. De hecho, un matrimonio que tuvo muchas dificultades para procrear. Y una vez que María nace, ella es entregada en la narrativa de este cuento, de esta historia o de este libro, a quien más adelante fuese aquel testigo cuando Jesucristo fue presentado en el templo, que es Simeón, y la sacerdotisa Ana. Ambas aparecen en los evangelios. Ana era una de las pocas sobrevivientes de las tribus del norte antes del destierro. Por supuesto, estamos hablando de siglos después, pero ella era de esta región que fue de estas generaciones que quedaron del destierro ya sin ningún tipo de tribu. Pues esas tribus fueron, recuerden que eran las 12 tribus de Israel, esas tribus fueron eliminadas, mezcladas en los tiempos de los asirios. Entonces María entra al templo y se dice en el texto que María siempre soñó con consagrarse a Dios. Y aquí entra un poquito el sueño de la niña. Los niños, y por eso me refiero a las niñas, no está mal
Y eso hay que fomentar, así como usted tiene que ser una profesional, usted tiene que valerse por sí misma, usted tiene que educarse, hacer valer sus derechos, eso está muy bien. Eso es la consolidación social de una persona y es más, hay que aplaudir esos alcances que se han tenido en estos tiempos, que la mujer ya tenga acceso a la educación, al voto, a cargos políticos, a cargos gerenciales. En eso no tenemos que tener ningún tipo de diferencias, eso se aplaude. Pero tampoco podemos quitar o remover, porque además no tiene por qué hacer conflicto, el educar, sobre todo a las niñas, insisto, me enfoco en ellas por la Semana Especial de la Madre, a ese anhelo de ser madres y ser buenas madres. Porque al final, y aquí viene quizás el mensaje más cristiano, todos venimos a este mundo con una misión. Y esa misión parte del hecho de descubrir en diálogo con Dios qué es lo que Dios quiere de mí. Yo les hago todo este comentario porque María, deseando lo que sería hoy tener una vida consagrada, María descubre en la Anunciación, cuando el ángel se le aparece y le dice que el Espíritu Santo que va a concebir en el seno y va a dar a luz a un hijo al que pondrá por nombre Jesús. Cuando ella escucha esto, obviamente era lógico, más que dudar, que fue lo que hizo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era preguntarse cómo sería aquello, porque ella no era virgen, o sea, no conocía varón, dice el texto, no había tenido ni tuvo nunca relaciones sexuales, pero además eso no estaba dentro de sus planes. A lo que el ángel le dice, para Dios nada es imposible. Por eso digo, hasta ahí llega el versículo 37, hasta ahí María no es madre, porque a partir de 38 es cuando ella dice, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí según tu palabra, y a partir de ahí empieza a ser madre, que de eso hablaremos en el episodio del miércoles, el episodio 2 de 3. Pero prepararse para la maternidad y educar para la maternidad es que nuestros hijos tengan dentro de sus metas, y creo que como cristianos tenemos esa responsabilidad de que se vean con familias bien constituidas. Yo recuerdo una vez que yo comenzaba con unos jóvenes, y de hecho se lo dije recientemente a una ya joven cercana a los 20 años, se lo comencé en una conversación que tuvimos. Yo le decía, tú a tu edad, tú tienes derecho a soñar con un buen matrimonio, con un buen esposo, indiferentemente de lo que haya vivido tu mamá, tu papá, los fracasos, los divorcios, eso no tienes que heredarlo tú. Indiferentemente de las heridas, de los vacíos, de las dificultades que tú o cualquier persona haya tenido, los jóvenes tienen derecho a soñar con un buen matrimonio, con un buen hogar, que prepararse, porque esto también es importante. De lo que se educa a una niña ahorita, una adolescente ahorita, va a ser lo que luego le va a dar a su hijo o a su hija. ¿Ok? El problema que nosotros es que hoy por hoy entendemos que hablarle de maternidad a nuestros hijos, o de paternidad, pero insisto, de maternidad por lo que estamos celebrando en este especial, pareciera que le estamos dando las puertas para que tengan una vida sexual activa. El problema es que ya lo estamos haciendo con el discurso, que es tema aparte, de los anticonceptivos y de cuidarse y de no tener límites. Entonces pareciera que es más traumático, más dramático, más catastrófico que las niñas salgan, o las adolescentes o las jóvenes salgan embarazadas, al mismo hecho que sí es catastrófico que inicien una vida sexual con cualquier persona sin la madurez que eso implica y sin medir consecuencias. Entonces, es parte de un discurso coherente que una joven sepa que producto de la sexualidad vienen los embarazos, y que por ende iniciar una vida sexual implicaría también la responsabilidad de primero planificarte con una persona, entregarte a una persona bajo el esquema de que esa persona va a estar contigo el resto de tu vida. Y eso no es egoísmo, eso no es frustrar vidas, al contrario, eso es prevenir enfermedades de transmisión sexual, cualquiera sea su tipo. Eso es evitar que las niñas anden como un coleto, y discúlpeme la expresión, manoseadas y retocadas por cuanto hombre pase por su camino, y cuando ya después quieren constituirse en una vida estable, entonces ya llevan profundas heridas, ya no creen en amor, ya han tenido muchas decepciones amorosas, se han sentido utilizadas. Dios conservó en María no solamente su dignidad,
Porque, ojo, no quiere decir esto que una mujer que no sea virgen no sea adicta. Es que depende cómo no se sea virgen o depende cómo no se esté viviendo la castidad. Los matrimonios, eso lo aprendí yo en también sermones, en homilías. Los casados, sacramentalmente hablando, aunque vivan una vida sexualmente activa, viven en castidad matrimonial porque estos dos son uno. El problema implica cuando empiezan a buscar fuera lo que ya tienen dentro de casa, cuando empiezan las infidelidades, el adulterio, y eso es lo que hay que cuidar. Entonces, soñar con ser madre no es un pecado, ni es un discurso errado, y es parte de lo que quizás hoy necesitamos. Si nosotros tenemos claros de que la familia es la fuente de la sociedad, la fuente de valores, pues lo que tenemos que también tener claro es que la mujer dentro de su esquema es extraordinario, porque la mujer además Dios le confió no solamente ser custodia de la vida, eso no es su única función. La mujer también puede ser, y es de hecho, es balanza en el hogar, puede ser una gran profesional, porque además las he conocido, mujeres impecables en el pensamiento, esas que no están entrando en conflicto, que si son más que el hombre o menos que el hombre, no, sino que sencillamente se desarrollan, se potencian, y la misma historia de la iglesia, y lo han podido ver en la serie que tenemos de Graduados en Cristo, donde hemos conocido la vida de santas, y por citar algunas, pues Santa Catalina de Siena, que no hemos llegado a ella todavía en la serie, pero que es un ejemplo importante. Santa Clara de Asís, que si hablamos ya de ella, la misma Santa Bárbara, Santa Eduvigia, esas son mujeres que no dejaron de ser mujeres ni fueron esclavas, sino sencillamente fueron mujeres que, amando a Dios, cumplieron una misión en su vida. Otra santa que aparecerá en la historia, Agustina Santa Rita, una mujer que hasta tuvo hijos y luego vio cómo morían sus hijos y cómo moría su esposo, y luego se consagra, pero al final cumplió una misión apostólica importante. Y otro caso que recuerdo, ya para ir cerrando, fue el caso de la señora María Esperanza Bianchini, de la vidente de Betania, aquí en el santuario de Betania en Venezuela, en estado, si no me equivoco, es Miranda. Ella contaba en sus testimonios que ella quería ser monja. Me acuerdo mucho del testimonio de María, y en una aparición de María, la Virgen le dice que no, que ella va a ser madre, y ella tuvo 7 hijos, 6 hembras y un varón, todos además con dones extraordinarios, cantan, son exitosos, organizan peregrinaciones en Betania, y todos dados a Dios. Entonces hubo una buena crianza allí. Obviamente tendrán sus defectos como todos los seres humanos, pero lo que quiero decir es que qué orgullo da. A veces de repente no podemos darle todo lo mejor a nuestros hijos, pero sí darles un panorama, un norte de cómo construir una buena familia, cómo ser buenas madres. Qué bonito que una madre se siente con su hija y le empieza, por ejemplo, a dar tips de cómo le educaba a ella, cómo le daba pecho, de cómo le cambiaba los pañales, de cómo, por ejemplo, cuando el niño lloraba mucho, cómo hacía para calmarlo. Créame que eso casi nadie lo hace. Y después llegan a la vida adulta y es terrible ver cómo empiezan esas muchachas a llamar a la mamá, a pedir auxilio, porque se sienten descolocadas, además cuando son madres primerizas. Pero después van a agarrar del ritmo, porque además el propio instinto de mujer natural y el don de maternidad va desarrollando, va agudizando esos instintos. Así que yo, a través de este pequeño espacio, invito a soñar en la maternidad. Y para la Semana del Padre haré lo propio, pero invito a soñar en la maternidad. Invito a soñar en ese bonito fruto, en ese bonito don, que además hay que orarlo a las jóvenes, decirles: pídale a Dios buenos esposos y sean inteligentes a la hora de ese discernimiento, exigentes también, y sean buenas madres. No dilaten tanto lo que puedan disfrutar en la juventud. No les digo un tiempo, no me corresponde a mí decirlo. El tiempo de Dios es perfecto, pero sí entender que los hijos ni son obstáculos, ni son enfermedades, ni son desgracias. Los hijos siempre van a ser una bendición, y cuando son bien pensados, bien deseados, bien y responsablemente asumidos, repito, responsablemente asumidos, van a dar unos frutos de santidad, de ciudadanía, de amor verdaderamente elocuente, y además que al mundo le hace falta ese tipo de visión.
Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración, especialmente a las queridas madres que queremos darle esta semana de regalo, de obsequio, desde la reflexión y la oración. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.